Bienvenidos a clase de misiones. Esta es clase 7. El tópico ahora es pluralismo. Este es un tópico que está afectando misiones de una manera muy fuerte. Está bien aprender un poco porque está impactando nosotros en nuestras comunidades y en ministerios transculturales. ¿Qué significa pluralismo? Este concepto es: hay valor independiente de todo. Valor en ese concepto hay rechazo de exclusividad. No hay un grupo que tiene la verdad, independiente de todo. La verdad tiene muchas formas. Y a expresar que mi verdad es correcto, es para excluir a otros de la posibilidad de tener la verdad. Por eso hay mucho conflicto en el mundo sobre ese concepto a restringir la libertad de compartir mi fe, mi creencia a otros, con el concepto de convencer a otros a cambiar y aceptar lo que estoy hablando. Entonces hay rechazo de exclusividad, hay el concepto de filosofía. No tenemos necesidad de recibir nada afuera de nosotros. El hombre tiene suficiente sabiduría, suficiente habilidad de explicar a todo. Entonces, por el proceso, al final llegamos a la explicación completa, correcta, de por qué estamos aquí, de dónde vamos al final, qué es el valor de la vida, qué es el valor de las cosas y todo eso que representan filosofía. Entonces, no depende de Dios, de espíritus o otro método, solo está basado en nuestra habilidad a percibir lo que es la verdad y lo que es correcto. Y para nosotros a definir ética, moralidad y otras cosas por el humano, no por otra fuente. También, realidad está basada en censo. Cuando ganamos toda la información y hay personas con sabiduría que están recogiendo este material, cuando ellos tomaron la decisión, esta es la realidad. No está basado en una cosmovisión, en una experiencia personal o experiencia de un grupo, está basado en evidencia física y visible. Este es el concepto de pluralismo. Su fe está bien, pero si está atacado o denegado por algo físico o está contra la ley normal, esa es su fe, pero no es para otra persona. No hay regla, no hay permiso de aplicar su fe a otra persona. Y el concepto de eso es pragmatismo. Si funciona para usted, está bien. Este es adecuado para usted. Entonces el concepto es pragmatismo, es que funciona para mí, a dar a mí la habilidad de manejar mi vida, pero sin dañar a otros, sin limitar a otros, sin castigar a otros o juzgar a otros en lo que funcione en su vida. Entonces el concepto, cada persona tiene el derecho a buscar su camino y lo que funciona para esa persona a sobrevivir, a vivir, a ganar, a tener éxito. Es pluralismo. El estado social, el valor está en las relaciones. Es central, no creencia, no fuente de verdad. La verdad viene de mis relaciones. Y el concepto es tener lo mejor posible, dar espacio a uno a otro, a su creencia, a sus valores, sin causar conflicto o dañar. Entonces, el valor es mantener relaciones amables, que acepta las diferencias y no juzga ninguna persona por su creencia, su vida. El valor de conocimiento, ese es más importante. Cuando tenemos más información, más conocimiento, es posible para nosotros a tomar decisiones informadas, correctas. Está basado en nuestra habilidad a investigar y organizar la información. Entonces el valor es el conocimiento
que existe en el mundo, que está posible probar y repetir. El valor de vida religiosa, hay valor aquí. No hay problema tener religión si no impactar o denegar o atacar a otros. Si usted quiere una vida religiosa, perfecto. Es como hacer algo que funciona para usted. Es pragmatismo. Pero en ese sentido no es para buscar a otros o convencer a otros a cambiar, a seguir a usted. Entonces hay muchas reglas contra conversión de una religión o creencia a otro en muchos países. Y ese es un poco complicado, pero ese concepto y el valor en la vida cultura. Entonces, ese concepto de muchas culturas, muchas cosmovisión, una cantidad grande de cosas diferentes es excelente. No hay necesidad de cambiar y a tener una cultura. Pero lo que es interesante, con más contacto, menos diferencias. Porque el mundo tiene ese hábito a cambiar para tener algo similar. Y hay mucha gente que está buscando la vida de un grupo por causa y abandonar su vida, su cultura, su ropa, sus materiales para ganar al otro por un pensamiento que es mejor. Pero en realidad ese concepto de mejor es una decisión personal. A veces no representa lo que es mejor, solo lo que es diferente. Esa es la realidad multireligiosa. Entonces el concepto en religión hay universalidad, muchas opciones, muchas posibilidades. Y para ellos apuntar esa condición real en el mundo. Hay miles de estructuras religiosas, miles de creencias y miles de métodos de tener relación de ese mundo espiritual. Y por eso, para ellos es evidencia que no existe un Dios, un camino, una verdad. Y aquí en Panamá existe el grupo Bai, que es la mezcla de varios grupos, hinduismo, budismo, musulmán, zoroastriano, cristianismo, y ese prestar de todos a formar un sistema mezclado, universal, que hace posible a cualquier persona entrar y tener conexión con un parte, no todo, pero un aspecto para crear amistad y unidad. Y no hay algo de evaluación de por qué hay diferencias. Solo el concepto es cualquier método, cualquier camino está bien. Hay opciones. También en inclusividad. Entonces, hay permiso a estar diferente, a tener creencias diferentes. Y ese el concepto otra vez, acepta la diferencia. No juzgar, no esforzar a una persona a cambiar, no atacar la creencia, en ese concepto es inclusiva. Todo el mundo es aceptable, toda la situación. Si estamos listos a aceptar las diferencias. Exclusividad es un error. Cristianismo es exclusiva. No hay otro camino, no hay otro Dios. Solo existe una verdad, una relación que puede salvar a una persona, una relación que puede hacer diferencias. En pluralismo es un error. De hecho, en pluralismo, el concepto es que la clave del credo de pluralismo, la intolerancia de otros es un acto criminal. Intolerancia es una palabra fuerte, pero en este concepto, cristianos son personas intolerantes. No permiten a otras personas a tener su camino, su idea de cómo encontrar a Dios o cómo encontrar el mundo espiritual. Esa idea que tenemos solo
existe una verdad y los cristianos tienen esa verdad. Esa es como intolerancia. Y somos en ese criminales en el mundo del pluralismo porque siempre estamos tratando de convencer a otras personas que sus creencias representan su pecado, representan errores, representan fracasos. Y ese es intolerante en el concepto de pluralismo. Y por eso hay un movimiento fuerte contra nuestra libertad a evangelizar y predicar. ¿De dónde viene ese concepto de pluralismo? Bueno, un hecho fuerte es el mundo está cambiando y la palabra que representa ese cambio es globalización. Globalización es una nueva conciencia del mundo. Años, siglo pasado o 2 siglos pasados, casi no existe contactos extensos entre grupos de culturas diferentes. Imágenes, pero no contacto personal. Pero ahora es posible tener contactos con personas de otras religiones, otras culturas, en una ciudad como Panamá. Aquí hay musulmanes, hindúes, hay judeos, hay creencias falsas y grupos diferentes, hay venezolanos, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, colombianos, en ese país. Y por eso hay una mezcla increíble y contactos de culturas y ideas diferentes. Por eso hay un incremento de conciencia de diferencias que existen en el mundo y la necesidad de adaptar y cambiar mi concepto de relación. También un incremento del deseo a tener paz. Cuando tenemos dos grupos que son diferentes, y eso causa como un conflicto, un estrés, porque estamos tratando de comunicar uno a otro, vivir en ese área, pero tenemos ideas diferentes de ropa, de comida, de relaciones, y causa estrés. Y entonces, pluralismo representa un deseo de reducir ese estrés y tener paz entre los grupos. Y para ellos, lo mejor es aceptar las diferencias, sin deseo cambiar o juzgar. También hay concepto ese contacto, más contactos, más. Y cuando hay contactos con grupos diferentes, de cosmovisión diferente, eso causa muchas preguntas. Y si no hay un plan o idea o estructura de manejar ese estrés, en el pasado fue la fuente de guerras, peleas, conflictos y enoja y otros asuntos que impactan la habilidad a tener paz. Apreciación de religión. La variedad es enriquecimiento de fe. Esta fe de hombre tiene muchas formas increíbles. Tenemos un ambiente extensivo de opciones y posibilidades y expresiones de su fe en hombre, fe en la naturaleza, en la creación, en fe, en espíritus o religión. Ese representa un cuadro increíble de colores y imágenes. Ese es el concepto. Y énfasis está en libertad, a tener libertad a buscar su dirección, su camino, su deseo, a cumplir con sus planes y sus necesidades. Y a veces no importa el proceso. Y eso está causando muchos conflictos ahora sobre el uso de drogas, tratamiento humano. Ahora hay un cambio de sentimiento. Hay una guerra grande contra traficante humana. Pero hay mucha gente, es mi derecho a tener esclavos, porque es mi forma de vivir y es parte de mi creencia. En el pasado estaba la verdad, muchos grupos, parte de su creencia, existe un nivel de existencia esclavo y los pobres y otros como eso. Pero ahora hay mucho
hay un conflicto ahora en eso, porque esclavitud no es libertad. Entonces en el mundo hay un movimiento contra ese tipo de idea. Hay un crisis en la ética. Ahora hay problemas, hay mucho debate de lo que es correcto, no es correcto, qué es malo, bueno. Y cuando no hay un sistema que unificara todo, es como cada persona tiene el derecho a tomar decisiones sobre éticas o moralidad. Y por eso cuando no hay nada, eso causa mucho debate en cómo decidir este es bueno o malo, quién tiene derecho o no tiene derecho. Y cada grupo tiene su forma de hacer decisiones, tomar decisiones. Y en pluralismo es difícil, pero el concepto es dar espacio a todos a tomar sus decisiones. Y en el proceso buscamos una forma a tener paz. Ahora en Estados Unidos, ese está causando mucho problema porque hay un grupo que usa un sistema de ley Sharia que es basado en el Corán o una interpretación del Corán y es poco contrario de la ley del gobierno de Estados Unidos. Y hay conflictos porque cuál ley necesita ser aplicado en cada situación. Hay grupos que dicen, no, la ley normal es la ley del gobierno. Y otra ley, si es algo diferente, no tiene su derecho. Pero eso es lo que está pasando. Hay crisis. ¿Quién tiene derecho? Cuando todo el mundo tiene derecho, vamos a tener conflictos en tomar decisiones. También hay estructuras diferentes. Más importante es derechos humanos, no derechos de Dios, no derechos proveídos por Dios, pero derechos humanos. ¿Y quién organizar, quién definir los derechos? Humanos que son imperfectos, que no tienen toda la información a tomar decisiones, pero el derecho humano es más importante. Economía, a tener una vida mejor. ¿Pero qué significa vida mejor? A tener lo suficiente, a tener un poco más o mucho más o para ser ricos o qué significa esa economía. Y el impacto de contactos con uno u otro, que ese grupo tiene eso pero otro no. Y es porque hay recursos minerales aquí que no existe allá, y eso está causando desbalance en economías y celosas y deseos fuertes a tener, y al final quizás guerras a tomar control de los recursos y minerales y otros para tener una vida mejor. Pero esa definición de vida mejor depende de su pensamiento personal, su filosofía. Y en pluralismo, todo es aceptable. También hay cambios en cosmovisión. Cuando estamos juntos como un grupo grande, es difícil mantener cosmovisiones personales o regionales. Cuando hay contacto, siempre hay cambios. Y los cambios causan un desánimo o confusión o un sentido de no cómodo, descomunidad en la vida. Y está impactando el mundo. Por ese pluralismo habla que todo está bien, todo es correcto, pero cuando hay contactos, hay un proceso de torsionar la vida y el pensamiento. Y el pluralismo no tiene respuesta a eso. Solo, sí, está bien, solo mantener su paz, no pelea uno a otro, pero cuando hay contacto, hay estrés. Y por eso hay necesidad de aprender interdependencia. Porque ese grupo tiene acceso a eso y otro a otra cosa, pero los dos necesitan acceso a ambos y eso causa la necesidad de crear pactos diplomáticos y acuerdos y otros y alianzas. Y cuando hay grupos que
tiene alianzas, pueden causar otro nivel de conflicto, como años pasados, los comunismos en sus alianzas y el mundo del oeste en sus alianzas y grupos pequeños. Hay una alianza de América Central, hay otro de Caribe y formación de alianzas a ganar más poder en intercambios y relaciones y acceso de recursos. Entonces ese concepto, aceptar las diferencias a ganar alianza. Y también posición religiosa, el concepto es neutral. Ese no es parte de la vida, es algo personal, no trae su pensamiento de religión a nuestro debate o a nuestro tiempo de conversar. Si no es parte de negocios de finanzas, de recursos y otros, no hay ética en ese proceso. Religión no es aceptable en el proceso de tomar decisiones. Pero entonces, por eso, cuando hablamos de pluralismo y cristianismo hay conflictos. Porque la naturaleza exclusiva es de la cristianidad. Somos exclusivos. Nuestra verdad es la verdad, no hay otra verdad. Nuestro Dios es el único, no hay otro Dios. El resto de los dioses y espíritus son contra Dios, parte del mundo de Satanás, demonios, que está tratando de destruir la humanidad. Entonces somos exclusivos en nuestra creencia, no hay otro camino. Usamos palabras muy fuertes. La posición es de verdad solo de Dios, no hay otra verdad. Usan ese concepto. Sí, hay muchas avenidas, muchas diferencias, y la pregunta para eso es ¿por qué? Si en realidad existe solo un camino y una verdad, ¿por qué hay demasiada diferencia? ¿Y por qué hay juicio en su creencia? ¿Quién hizo a usted? ¿Quién ha hecho a usted el juicio de todos nosotros? Pues yo no, pero Dios sí. Pero ¿de dónde viene ese derecho a nosotros a juzgar y a hablar de esa manera? Por eso, y posición de moralidad, esa posición es condenación. Condenamos las posiciones erróneas del mundo, de equivocados del mundo, de otra religión. Entonces, y por muchos, esa creencia de nosotros está conectada del oeste, pero en la realidad no vino del oeste, vino del medio oeste. Y eso causa confusión a muchas personas, porque no es de las personas los americanos o europeos. En realidad esa creencia vino del medio oeste. Pero por causa de cambios de cultura, conexiones culturales, hay confusión. Y posición de autoridad. ¿Quién tiene el derecho a tomar decisiones? Entonces, aquí son ejemplos de intentos a tomar decisiones independientes de Dios. Caín representa más lo que está pasando ahora, con ese concepto de cada persona tiene el derecho a formar su filosofía, su religión, su pensamiento. Y Caín en su tiempo trató de hacer lo mismo, a formar su concepto de cómo servir a Dios, cómo arreglar su vida. Y en esa manera Dios dijo que no, ese no es correcto, cuidar, porque el problema llega pronto a usted. Hay una amenaza grande. Babel representan filosofías, el intento humano a ganar toda la información, ganar toda la posibilidad por esfuerzo humano en ese proceso. La construcción de esa torre representa un intento humano a ganar al cielo. Egipto representa ese concepto, hay muchos dioses y tenemos el derecho a servir a todos para ganar lo que necesitamos.
Ahora existe el hinduismo que tiene sus millones de dioses y hay tres que son superiores, tres, cuatro que son superiores. Y ese concepto está bien a tener nuestros dioses a servir y ganar lo que es necesario. Hay otro concepto, nacionalidad o ciudadanía. Estaba usado en muchos, como Alemania, una vez Japón, Chino, y otros usan ese concepto. Mi nacionalidad es correcto. Ese nacional tiene el poder a controlar a todo. Ese está la fundación de muchos ataques y guerras y la formación de varios imperios por los siglos. Y Israel se cayó en esa situación. Somos la nación de Dios. Somos protegidos. No importa lo que está pasando, no importa lo que hacemos, tenemos el derecho, somos la nación aprobado. Y greco-romano representan filosofía, no habilidad como ciencia, pero pensamiento, conocimiento, estudios, a ganar un sistema de explicación, sistema de moralidad basado en experiencia humana. Representan 5 intentos de ganar acceso a la verdad o ganar a Dios. En realidad, ninguno estaba aceptado. Caín estaba juzgado por Dios y al final recibió un castigo fuerte y salió del lugar y correr muchos años, pero solo bajo una protección de Dios contra su muerte. Pero interesante. Babel dispersado. Por eso tenemos la explicación de la Biblia de la cantidad de idiomas es Babel. Una división de la humanidad a bloquear y hacer imposible a usar todas nuestras habilidades a construir cosas, organizar un gobierno o algo que pueden reemplazar a Dios. También Egipto, todos los dioses atacados, derrotados. Hay muchos estudios que sugirieron que las plagas representan ataques a 10 de los dioses del Egipto. Y es un estudio interesante porque en realidad cada plaga representa una creencia en un dios de los egipcios. Y lo final es ataque del faraón. Y porque ese grupo tuvo esa creencia que el faraón es un dios. Israel exiliado. Su posición elegido por Dios no representan protección contra pecado, pero no está desconectado completamente o juzgado completamente. Todavía Dios usó ese grupo para enviar a su Hijo a nosotros, pero al final otra vez derrotado, dispersado, exiliado por su fracaso en obedecer y seguir la palabra de Dios y la persona enviada por Dios. Y al final, greco-romano, filosofía es algo que siempre está cambiando. Una persona propuesta un sistema de creencia y llega otra persona que con pruebas y evidencia de negar esa creencia, crear otro nuevo. Por los siglos ha sido cantidades de filosofías y hasta ahora no llega ninguna que proveer todas las respuestas, organizar toda la información, explicar todo de la manera de humanidad en vivir. Siempre no funciona. Pero en ese caso, Dios, el greco-romano, ese imperio, lo más grande o más poderoso en la historia, en su estructura, su organización y el tiempo de existencia, ahora no existe. Es una cosa de la historia que ha pasado. Entonces,
llegamos a los reclamos de Jesús. Respuestas a este concepto, yo soy la verdad. Tenemos en nuestra Biblia una respuesta fuerte a todos. No es nosotros que está hablando, es Dios. Y Dios dijo que claramente yo soy la verdad, no hay otra verdad. Yo soy el camino. No hay 1000 caminos, no hay varias maneras de llegar a Dios, solo uno es por Cristo. Este mensaje estaba bien claro y evidente. Pablo proteger este concepto en Galatas. No hay otro evangelio, solo uno que es Jesús. Vivió, murió, levantó y regresó. Regresará en ese caso. Para nosotros no existe otro camino. Yo soy la vida. No hay otra forma de vivir que es aceptable. Jesús es el ejemplo perfecto a nosotros de cómo vivir en ese mundo. Y cuando todo el mundo vive como Cristo, hay paz, no hay guerra, todo están satisfechos en sus condiciones. No pensamos de riqueza, pensamos de cuidar con uno a otro. Este es el contexto. Y yo soy Dios. No hay otro Dios, no hay otra dirección, no hay otra opción, no hay otra creencia, solo yo. Con ese nivel de información y el derecho de Dios o mandato a nosotros, tenemos el derecho de hablar con otros de sus errores y de cambiar a su dirección y investigar los errores de su cosmovisión. El mandato para nosotros como cristianos es ir a predicar, no para tener buenas relaciones, no para aceptar a todo lo que está pasando en otro grupo, no es para predicar. No tenemos el derecho de juzgar, este es de Dios. Pero cuando predicamos la palabra, Dios puede ganar acceso y revelar los errores y pecado. En ese proceso, cuando personas responden, hacen discípulos. Entra un tiempo de entrenamiento, de estudio, que hace posible para esa persona investigar, preguntar y aprender por qué tenemos el derecho de hablar de una verdad, un Dios, un camino, y en ese proceso profundizar su comprensión hasta un cambio a nivel de cosmovisión. Y eso hace posible compromisos. Bautizo representa un compromiso. No solo hablar y enseñar, discipular, es llegar al punto de un compromiso. Sí, Dios es Dios, como ese ciego al final. Sí, seguirá a Dios, seguiré, en este caso, a Jesús, por causa de un cambio profundo en su vida. Y eso hace posible enseñar, no solo a hacer algo mejor en su vida, pero enseñar a compartir lo que ellos han recibido a otros de su grupo, a otro lado, a otro. Entonces es un ciclo. Cuando enseñamos, se hace posible a otra generación, otro grupo, a reiniciar el proceso, un ciclo. Ese es un ciclo, porque enseñar hace posible a predicar. Predicar y discipular al bautizar y bautizar, enseñar y repetimos otra vez. Entonces, hay una respuesta a ese concepto de pluralismo en Hechos 17. Pablo encontré un grupo de personas en Atenas que están hablando de filosofía, hablando de dioses, hablando de cosas del mundo y su deseo investigar. No para tomar decisiones, no para saber lo que es correcto, solo disfrutar el debate, a ganar más información. Pero cuando ellos escucharon a Pablo, pensaron, algo diferente, qué bueno. Disfrutamos a escuchar su posición. Y por mucho de eso, bien, pero cuando Pablo llegó al punto final, la prueba de la verdad, Jesús, su muerte y resurrección, a ese momento,
Ellos no les gusta esa información porque es de juzgar a su posición, a tener libertad, a seguir cualquier dirección que quieran. Y al final hay otra sección. Ese es como un esbozo, está en el libro. No quiero pasar mucho tiempo aquí, pero el concepto es Pablo en su predicación contesta muchas de las preguntas que son parte del pluralismo. Existencia de muchos caminos, muchas ideas de verdad y ese concepto de estar abierto a todos sin juzgar. Y Dios dijo que no, por un rato permití esa situación, pero llegamos al punto, no, nada más, porque mi hijo ha llegado y el tiempo de tomar decisiones ha llegado. No hay otro día de seguir cualquier concepto y no existe la posibilidad de pluralismo. Y también si queremos investigar más, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, trata de esa situación también. Efesios, una ciudad grande con personas de muchas religiones, de personas de economía diferente, el gobierno fuerte, abierto a todos. Y Juan escribió su libro entre ese contexto a contestar las preguntas. ¿De dónde viene la verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Él tiene la verdad? ¿Por qué necesitamos seguir a Él? Son preguntas contestadas en ese libro. Entonces, puntos claves para nosotros. En la Biblia hay varios pasajes que contestan los puntos de pluralismo. En Colosenses 1 recibimos información de la supremacia de Dios. Cristo es el poder que sostenará todo, que hace posible nuestra existencia. No hay otro Dios. En Juan 9, 10 y 14 hay pasajes que representan el concepto, yo soy la verdad, no hay otra verdad. En Efesios 4 encontramos este concepto, y esa salvación es solo por Dios, no por esfuerzo humano, no por el concepto de filosofía humana, es solo por Dios. Y también en Romanos 1 o 3, el rechazo de intentos y maneras de hombre a seguir su propio camino. Ese 3 capítulo tiene palabras bien fuertes contra los pensamientos y deseos humanos y al final la decisión en Romanos 3 que solo existe una manera, un camino. Es Romanos 3, 23. Entonces este es el concepto. Pedro contestó esa idea muy fuerte cuando está enfrentando con ese grupo de fariseos el juicio. Él contestó su comentario de no hablar más de Dios, no hablar más de la salvación en Jesús. Y Pablo dijo que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en los cielos en que los hombres pueden ser salvos. Pluralismo es un error. Es un intento de Satanás a prevenir la expansión y expresión del Evangelio. Y esa es la respuesta para nosotros, a saber, no hay otro nombre, no hay otro camino, solo en Cristo. Entonces, esa es una sumación de qué significa el pluralismo. Encontramos más y más los conceptos y actitudes de pluralismo en nuestros ministerios entre la gente, porque ellos están recibiendo cada día por noticias, por revistas, por Facebook también, información que sugiere que ese mundo es un mundo entero y hay opciones. Y hay personas que están bien confundidos, pero compartiendo su pensamiento, sus deseos y su juicio contra ese concepto a existir solo un Dios, un camino, una verdad, y todo está en Cristo. Bueno, esta es parte del proceso de misión, es saber lo que está pasando en el mundo y cómo contestar los asuntos que enfrentamos en ese proceso.
y en los cambios que están en camino ahora en nuestro mundo. Gracias. Continuamos en la próxima sección hablando del llamado de Dios.